Vamos a saludar en Caracas a Neomar Hernández, es periodista y magíster en ciencia política. Está en pantalla, bienvenido al canal de las Américas. Buen día, Carlos, y gracias por invitarme. Neomar, vamos a comenzar por la primera noticia que manejamos hoy aquí en la mañana de NTN 24 sobre Venezuela y tiene que ver con esta supuesta lucha del régimen de Nicolás Maduro contra la corrupción. ¿Le creemos que esto es así? ¿Se ha caído, como dicen popularmente en Venezuela, Neomar, una torre? Hablamos de Tarek El Aissami, un hombre cercano a Hugo Chávez, cercano al partido de gobierno o al partido del régimen, al Partido Socialista Unido de Venezuela, que se ha visto obligado a renunciar. Seguramente esa investigación, el brazo de la Fiscalía chavista, madurista, también lo va a tocar. ¿Pero le creemos al régimen en esta lucha contra la corrupción? Imposible creerle al régimen cualquier lucha contra la corrupción porque la corrupción misma es el modus vivendi esencial del régimen chavista. No se podría entender 23 años de chavismo sin entender a un sistema de mafias, a un sistema criminal, a un sistema que como grasa dentro de un gran engranaje tiene a la corrupción como centro. De modo que todo esto de cara al público no es más que una puesta en escena, pero puertas adentro del chavismo es en la cotidianidad de ese mismo chavismo. Lo que pasa es que pasan y ocurren tantas cosas en Venezuela que a veces las olvidamos. Tarek El Aissami fue perfilado en algún momento como un supuesto delfín de Nicolás Maduro. Se decía que era una de las fichas fuertes dentro de la relativa juventud del chavismo a perfilar para ocasiones futuras en el poder de Maduro. Pero esto ha sido, como ocurre por cierto, y ha ocurrido en casos como el cubano, puro cuento, como decimos en Venezuela. Y así Maduro ha completado, estimado Carlos, pues una nueva purga donde en ocasiones anteriores ya se han ido personajes de cierto peso como Rafael Ramírez, como Elías Agua, como Miguel Rodríguez Torres. O sea, es una purga más por encima de todo este cuento de la lucha contra la corrupción. O sea, es un puro cuento, pero lo cierto es que ese dinero perdido está y que por otra parte sectores, como lo decía Carlos anteriormente, por poner un ejemplo solamente, los profesores sin zapatos, los profesores ganándose algo ínfimo que no les alcanza para absolutamente nada. Entonces, ¿dónde puede estar ese dinero? Ese dinero está repartido en unas pocas cuentas de unos pocos delincuentes, ¿no? Que se han llevado definitivamente los recursos de los venezolanos. Venezuela, independientemente de su circunstancia, Venezuela, independientemente de todo lo que quiera decir Maduro, es un país petrolero. Y ser un país petrolero donde además el Estado administra esa riqueza petrolera con base en el tema de la renta, siempre va a generar millones y millones de dólares. Eso no se ve, como usted dice, Diana, en la cotidianidad de Venezuela. Yo vivo en Caracas y en Caracas usted sale y sigue habiendo muchísimos huecos en las calles. Yo tengo que lidiar con apagones diariamente. Tengo que lidiar con tener 3 o 4 días de servicio de agua potable a la semana. O sea, lo más básico que debe tener un país, que son unos servicios públicos medianamente confiables, no lo tiene. De manera que el dinero no está. Y si algo podemos dar, por cierto, dentro de toda esta obra teatresca de Maduro, es que efectivamente se han robado un dinero. Ahora, yo creo que 3.000 millones de dólares es una cifra hasta conservadora, hasta contenida sobre lo que ha ocurrido en los últimos años. Estoy seguro que son miles de millones de dólares que han salido del país y no sabemos dónde han ido a parar, pero estoy seguro que no se han evaporado. No, claro, Neomar, son los 3.000 millones de dólares estos de los que habla Maduro y Tarek William Saab, que es el fiscal del régimen puesto por Nicolás Maduro, es precisamente la excusa, el pretexto, pero detrás de eso hay cantidades de dinero que, como tú bien lo dices, no se sabe a dónde fueron a parar. Ahora, podemos hablar, Neomar, de una lucha de poder interno en el PSUV, es decir, a mí me hablan de la ala de los hermanos Rodríguez que dominan la vicepresidencia, Delcy, y Jorge Rodríguez domina la asamblea madurista, la Asamblea Nacional. Me hablan de Maduro también como una fuerza importante dentro del chavismo, me hablan de un desplazamiento de Diosdado Cabello como líder, como figura influyente del chavismo, y me hablan de otra ala militar que no sé quién la encabeza. ¿Cómo ves tú ese esquema de poder dentro del chavismo o del PSUV, Neomar? Carlos, es muy difícil descifrar dentro de un estado de mafias
cuáles son las cabezas realmente de las operaciones que estos grupos criminales adelantan, ¿no? Sin embargo, sí se puede atisbar algún tipo de poderío de alguna de las facciones, de alguno de los grupos. Es indiscutible que los hermanos Rodríguez son quizá el grupo que en los últimos años, y de la mano de Maduro también, ha cobrado mayor protagonismo. En la época de Chávez no tenían, de hecho, se dice mucho que Delcy Rodríguez no tenía ningún tipo de ascendente sobre Chávez. Sin embargo, con la llegada de Maduro al poder, pues se le han confiado enormes responsabilidades a ambos, a Delcy y a Jorge. No olvides también que Jorge Rodríguez ha sido el personaje designado por Maduro para, de alguna manera, encabezar las supuestas negociaciones con la oposición, negociaciones falsas, falaces también, pero ha sido el líder de esa delegación, ¿no? Entonces, progresivamente hemos visto mucho el crecimiento de este grupo. Del lado militar, por ejemplo, que lo citas, es indiscutible, aunque uno no sabe, yo soy de los que creen que en los cuarteles uno no puede escudriñar bien qué es lo que está ocurriendo, porque eso solo lo saben los militares. Los civiles estamos un poco apartados de eso. Es indiscutible afirmar que Vladimir Padrino López ha logrado establecerse dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Padrino es el ministro de la Defensa quizá más longevo que hemos visto en muchos años, no solo en el chavismo, sino en Venezuela en general. Tiene más de 10 años siendo ministro de la Defensa. Por algo será. Es indiscutible decir que Diosdado Cabello luce alicaído. Diosdado Cabello, que siempre ha sido como la persona llamada por algunos a decir que es el que va a confrontar con Maduro por el poder, pero por otros quizá incluso siendo aludido como el posible sucesor, ya no por temas de afinidades o por ser joven, que no lo es, sino por el tema del peso político que supuestamente tiene y que Maduro iba a cubrir una etapa y después le tocaba a Diosdado. Bueno, pero lo que es indiscutible decir a esta altura es que Diosdado Cabello parece alicaído, o sea, no se ve dónde está Diosdado Cabello, y lo que sí se puede decir es que a pesar de todo lo que ha ocurrido con Rafael Ramírez, con Miguel Rodríguez Torres, ahora con el Aizamí, con otros chavistas de alto perfil, Cabello ha logrado sobrevivir. No sabemos por qué, no sabemos si es muy astuto, pero eso es lo que se ve. Hay ciertamente unos reacomodos que están ocurriendo allí sin que podamos tener en detalle las particularidades de cuáles son los grupos que están ganando la carrera, quién mete una cabeza y llega a la línea de meta. No sabemos eso muy bien, pero hay unos acomodos que se están produciendo. Lo cierto, Neomar, es que dos figuras preponderantes del PSUV, delfines, como bien lo decías, de figuras del PSUV, queridos por el presidente Hugo Chávez, como lo fue Miguel Rodríguez Torres, compañero de armas en aquel fallido golpe de Estado, atacó la casa presidencial donde estaba la familia del presidente Carlos Andrés Pérez en su momento, un hombre de mucha confianza de Hugo Chávez, terminó en prisión. Y probablemente pase lo mismo con Tarek El Aizami, y siempre se dijo lo mismo de estas dos figuras. Joven, inteligente, se expresa bien, tiene conexión con otros sectores del país, no solo con el radicalismo del chavismo, y pues hoy Rodríguez Torres está exiliado, fuera de Venezuela, presionado, por supuesto, por el propio chavismo que lo mandó a prisión. Ahora, hablemos de un nuevo informe, Neomar, que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no solo sobre Venezuela, habla de todos los países del mundo. Tiene que ver con derechos humanos, la pérdida, el retroceso que hay en el respeto de las libertades, sobre todo en la región. Habla de varios países, habla de Cuba, de Nicaragua, pero habla de Venezuela, donde dice que se han cometido desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, lo que ya sabemos que pasa de las rejas hacia adentro en las cárceles de Venezuela. ¿Qué decir de este informe cuando de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro se ha logrado ubicar en una conversación o un diálogo con la oposición, llamar a la oposición a que participe en las elecciones y de alguna manera tiene un canal de comunicación, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Qué decir cuando pasan estas cosas? Del propio Estados Unidos, del Departamento de Estado, proviene precisamente ese informe que deja en evidencia las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Justamente tu interrogante, Carlos, al final introduce toda la respuesta, que es qué decir de una situación que es tan minuciosamente radiografiada por este informe del Departamento de Estado, por lo menos que publica el Departamento de Estado, muy extenso, y que habla de un sistema que al final de cuentas es un sistema mecanizado para reprimir, para de alguna manera moler a la oposición, para que en Venezuela no haya atisbo alguno de democracia, que no lo hay. ¿Qué decir de un sistema donde hay torturas, donde hay al día de hoy más de 270 presos políticos, sin que esas supuestas negociaciones
entre el régimen y la oposición hayan redundado en lo mínimo, que es que uno espera que por lo menos excarcelen a algunos presos políticos. Eso no ha ocurrido y eso no lo dice nadie, no sé por qué. Cuando se alude a supuestos avances dentro de estas negociaciones, que tienen avances, retrocesos, momentos de parada, pero lo real es que lo más básico es que se liberen presos políticos y eso no ha ocurrido en Venezuela. ¿Qué decir de una cantidad de ejecuciones extrajudiciales que se han venido produciendo durante los últimos años? Ya el FAE supuestamente no existe, de hecho lo dice el informe, pero aquí asesinaron una cantidad de personas sin que se estableciesen responsabilidades. ¿Qué decir de todo un sistema tribunalicio absolutamente tomado por el régimen? Eso está en este informe. Y a final de cuentas es un poco hasta tedioso, Carlos, porque el informe es la ratificación de lo que ya decía un informe que en su momento sí despertó mucho impacto, no porque introdujese novedad, sino porque quizá era primera vez que se sistematizaba de tal manera todo este tipo de tropelías. El año pasado, en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la misión independiente que vino a Venezuela, estuvo varios meses en Venezuela, se entrevistó con víctimas de la tortura, presos políticos, familiares de presos políticos, con familiares de personas que habían sido asesinadas durante las protestas contra Maduro, y toda esa información fue sistematizada de una manera que incluso se llegó a hacer bosquejos de las casas de tortura que tenía Maduro, de cómo eran las prisiones políticas, una cosa horrible. Bueno, este informe vuelve a poner todo eso, de alguna manera ratificarlo, pero se queda, bueno, en lo que se queda un informe, en la relatoría del asunto, y lo que uno le queda al final del día es el mal sabor de boca de tener todo este tipo de situaciones, de saber todo esto y hacerse la pregunta, ¿y ahora qué? Ajá, ¿y qué hace Estados Unidos? Porque todas las informaciones que apuntan en la prensa internacional en los últimos meses, en las últimas semanas, tienen que ver con una posición de Estados Unidos que, aunque dice que no va a levantar sanciones contra Maduro, está haciendo ingentes esfuerzos para, de alguna manera, hacer una especie de soft landing o de aterrizaje suave con el tema de Maduro y de un relacionamiento político que tiene años congelado por todo este tema de las sanciones económicas y todo este tema de designar a Maduro como lo que es, como la cabeza de una corporación criminal. Entonces hay contradicciones que justamente como tú preguntabas, no se comprenden, porque sabiendo todo esto, ¿cómo es posible que se entable un proceso de negociación creíble con Maduro? Claro. Es muy difícil. Así es, lo que realmente hace falta es que alguien o alguna institución en el mundo haga algo por Venezuela y rescate a los ciudadanos que hoy están viviendo bajo este yugo de un régimen opresor. En pantalla, Neomar Hernández, periodista, magíster en ciencia política, a quien le agradezco mucho haber compartido con nosotros esta mañana. Neomar, será hasta la próxima. Muchísimas gracias a NTN 24. Saludos, Carlos. Saludos, Diana. Hasta la próxima.